La ética nicomaquea, de Aristóteles, narra Ibalri, la voz. En la ética nicomaquea, obra filosófica en 10 libros, Aristóteles de esta gira desarrolla en la forma más madura su doctrina moral. Nicómaco, hijo del autor, divulgó este escrito de aquí que conservó su nombre. Toda actividad humana, teórica o práctica, tiene por objeto un bien. Hay fines en los que atendemos con vistas a otra cosa y por esto son relativos e imperfectos y presuponen un fin absoluto buscado por sí mismo. Este es el sumo bien, cuyo estudio pertenece a la suprema ciencia práctica, o sea, la política, entendida aquí en el significado de ética no individual. Todos están de acuerdo en reconocer que el bien supremo es la felicidad, pero la discordia surge en torno a qué sea ésta. Para muchos es feliz una vida de bestiales placeres. Otros cifran la felicidad en el honor, algunos por fin en la vida contemplativa. Después de exponer en este punto una crítica contra la concepción platónica que cifra el bien en sí en la idea, Aristóteles vuelve a la cuestión del bien supremo o felicidad, que sólo puede ser definida en relación con la función característica del hombre. Y dado que esta es la actividad racional, resulta que el bien supremo es actividad del alma según virtud, concepto que resume y armoniza en sí, venciendo su unilateralidad, las exigencias espiritualistas y las eudomonistas, que ponen la felicidad en el placer o en el éxito social. Conviene ahora examinar, dejando a un lado la virtud meramente física del alma vegetativa, la virtud propiamente humana. Interviene aquí la importante distinción de las virtudes humanas en dianoéticas y éticas, propias las primeras de la actividad racional y capaces de nacer y crecer por medio de la enseñanza, y las segundas, propias de la facultad apetitivas y originadas por el hábito. El segundo libro está dedicado a la definición de la virtud ética, al contrario de las cosas naturales que primero se poseen y luego se usan. La virtud es primero en acto que en potencia. Se llega a ser justo obrando cosas justas. De ahí la importancia para la vida moral de una educación juvenil en la que se haga buen uso, como norma del placer, el cual, por lo tanto, no es combatido. ¿Qué se entiende por acto virtuoso? La solución es demasiado radicalmente elusiva, pues consiste en la afirmación abiertamente circular de que actos justos son aquellos que son tal como lo implicaría el hombre justo. La virtud no es pasión ni facultad del alma, sino hábito, y precisamente hábito que hace buenos a la vez a la gente a la acción. Considerando ahora la virtud, no ya como acto, sino con un análisis de carácter empírico, como hecho que interviene en el mundo del devenir y por lo tanto de la cantidad que puede ser exceso o defecto. Aristóteles llega a la demasiada célebre definición de la virtud como hábito de proponerse lo que es justo medio respecto a nosotros, subjetivo por tanto y no aritmético, determinado con razón y tal como lo determinaría el hombre sabio. Volviendo en cambio a la consideración de la virtud como acto, Aristóteles afirma que ésta, en cuanto a perfección del obrar, es el punto supremo como máxima extremidad opuesta al mal, doctrina bellísima, pero que en el clima del pensamiento antiguo no es susceptible de verdadero desarrollo. En realidad, Aristóteles vuelve enseguida al concepto del justo medio que considera en los aspectos practicistas y pedagógicos. El acto práctico está dedicado al libro tercero con vistas a definir lo que hay de voluntario y de involuntario en la acción y de analizar el propósito y la deliberación. Voluntario es lo que tiene su causa en el agente, derivando o sólo del apetito de éste o del apetito guiado por la razón, esto es, por un propósito que es el apetito de lo deliberado. Por el propósito que presupone una función racional, el hábito natural de obrar simple virtud física se transforma en virtud verdadera y propia, la cual se define finalmente como hábito conforme y a un conjunto o recta razón. En nuestro poder están, pues, tanto la virtud como el vicio. El hombre responsable y la tesis de que nadie es voluntariamente malo debe rechazarse. Sigue en el cuarto libro una descripción de determinadas virtudes éticas particulares: la fortaleza, la templanza, la liberalidad, la magnanimidad, la benignidad, la amabilidad, la franqueza, la urbanidad y el pudor.
descripción utilísima para aclararnos las particulares tendencias éticas de los pueblos helénicos. En el libro quinto se dedica un tratado especial a la justicia que se divide en distributiva o a cada uno según sus merecimientos y correctiva, equilibrio del provecho y de la pérdida de los contratos y proporción de las penas y las culpas, y a la equidad. Pero puesto que antes que se llegó a una definición de la virtud que suponía la recta razón, conviene estudiar, libro sexto, las virtudes dianoéticas, en las cuales el intelecto facilita a la orexis o tendencia al querer el fin que es el bien y la razón concurre a la deliberación de los medios con los cuales la voluntad logrará su fin. La virtud dianoética son cinco: ciencia, arte, prudencia, intelecto y sabiduría. La ciencia tiene por objeto lo que es necesario, y es hábito demostrativo que tiene lugar por inducción, y es entonces conocimiento de lo universal al que se llega desde lo particular, o por silogismo deductivo procedente de lo universal. El arte es definido como hábito de producir con verdadera razón, y tiene por objeto producir las cosas que pueden ser o no ser. La prudencia o sabiduría es hábito práctico con verdadera razón en torno a aquello que es un bien para el hombre. El intelecto o mente es la facultad que capta de modo intuitivo y no demostrablemente los principios de todo conocimiento. La sabiduría, fusión del intelecto y ciencia, es la más perfecta de las ciencias y gira en torno de las cosas más dignas. Todas estas virtudes tienen valor inclusivo, incluso por sí mismas, pero en particular la prudencia, a la cual están ligadas todas las virtudes, es casi idéntica a la socrática. Es indispensable la virtud propia y verdadera. El libro séptimo trata de la intemperancia y del placer, intentando explicar por qué hay hombres que, a pesar de estar dotados de ciencia, caen en el vicio. Aristóteles vuelve a dar en la sustancia en el intelectualismo ético que él mismo critica en Sócrates. Efectivamente, concluye que aquellos hombres en realidad no tienen ciencia. En cambio, el tratado del placer que anticipa el del libro décimo está inspirado en un equilibrado pero decidido eudemonismo que reconoce la importancia del placer para la felicidad. Los libros octavo y noveno tratan de la amistad y del amor, virtudes ligadas a la justicia y fundamentalmente en ese animal político que es el hombre. El décimo y último libro se abre con un planteamiento del problema de la relación entre placer y virtud, concluyendo que el placer es una perfección del acto, no esencial sino sobrevenida, como la belleza quien se halla en la flor de la edad. Puede, por tanto, acompañar a cualquier función, incluso a la más alta. Por esto, la virtud y la felicidad no están separadas del placer. Pero la felicidad suprema estará en la pura contemplación de la eterna verdad, actividad que, librándonos de toda preocupación mundana, nos hace partícipes de la beatitud divina. Pero puesto que esta actividad especulativa no puede ser continua en nosotros como en los dioses, es necesaria la actividad ética, moderadora de los apetitos, la cual se realiza por excelencia en la vida política, que por lo tanto hay que estudiar atentamente. Esta obra, terminada indudablemente después de las otras dos de moral aristotélica, presenta en sí un insuperado dualismo, evidente en la continua oscilación entre el eudemonismo humanístico hacia el cual estaba orientada la llamada gran ética y el intelectualismo ético que inspiraba la ética a Eudemo. Pero incluso por ese mismo dualismo, la ética nicomaquea sigue siendo, en substancia, la última y más significativa expresión de la ética griega. Giulio Ageni. Libro primero. Del bien humano en general. Todo arte y toda investigación científica, lo mismo que toda acción y elección, parece entender a algún bien, y por ello definieron con tanta pulcritud el bien los que dijeron ser aquello que a todas las cosas aspiran. Cierta diferencia con todo es patente en los fines de las artes y ciencias, pues algunos consisten en simples acciones, en tanto que otras veces, además de la acción, queda un producto, y en las artes cuyo fin es algo ulterior a la acción, el producto es naturalmente más valioso que la acción. Siendo como son en gran número las acciones y las artes y ciencias, muchos serán del consiguiente los fines. Así, el fin de la medicina es la salud, el de la construcción naval, el navío, el de la estrategia, la victoria,
y el de la ciencia económica, la riqueza. Cuando de las ciencias y artes algunas están subordinadas a alguna facultad unitaria, como por ejemplo la fabricación de los frenos y de todos los demás concerniente al arreo de los caballos, está subordinada al arte de la equitación, y esta a su vez justamente con las acciones militares está sometida a la estrategia, hallándose de la misma manera otras artes sometidas a otras. En todos estos casos los fines de todas las disciplinas gobernadoras son preferibles a los de aquellas que les están sujetas, pues es en atención a los primeros por lo que se persiguen los demás. Y nada importa a este respecto que el fin de la acción sea tan solo la misma actividad u otra cosa más de ella, como en las ciencias sobredichas. Si existe un fin en nuestros actos querido por sí mismo y los demás por él, y si es verdad también que no siempre elegimos una cosa en vista de otra, sería tanto como remontar al infinito y nuestro anhelo sería vano y miserable. Es claro que en este fin último serán entonces no sólo el bien, sino el bien soberano. Con respecto a nuestra vida, el conocimiento de este bien es cosa en gran momento, y teniéndolo presente como los arqueros el blanco, acertaremos mejor donde conviene. Y así es, hemos de intentar comprender en general cuál pueda ser y la ciencia teórica o práctica de que depende. A lo que creemos, el bien de que hablamos es de la competencia de la ciencia soberana y más que toda arquitectónica, la cual es, con evidencia, la ciencia política. Ella, en efecto, determina cuáles son las ciencias necesarias en las ciudades y cuáles las que cada ciudadano debe aprender y hasta dónde. ¿O no vemos que las facultades más preciadas están debajo de ella, como la estrategia, la economía doméstica y la retórica? Desde el momento en que la política se sirve de las demás ciencias políticas y legisla sobre lo que debe hacerse y lo que debe evitarse, el fin que le es propio abraza lo que todas las otras ciencias, al punto de ser no por excelencia el bien humano. Y por más que este bien sea el mismo para el individuo o para la ciudad, es con mucho cosa mayor y más perfecta la gestión y salvaguarda el bien de la ciudad. Es cosa amable hacer el bien a uno solo, pero más bella y más divina es hacerlo al pueblo y las ciudades. A todo ello, pues, tiende nuestra indagación actual incluida de algún modo entre las disciplinas políticas. Su contenido lo explicaremos suficientemente si hacemos ver con claridad la materia que nos proponemos tratar según ella lo consciente en este tercer punto. No debemos en efecto buscar la misma precisión de todos los conceptos como no se ha buscado tampoco en la fabricación de objetos artificiales. Lo bueno y lo justo de cuya consideración se ocupa la ciencia política ofrecen tanta diversidad y tanta incertidumbre que ha llegado a pensarse que sólo existen por convención y no por naturaleza. Y los bienes particulares encierran también por su parte la misma incertidumbre, ya que para muchos son ocasión de perjuicio. Hay quienes han perecido por su riqueza y otros por su valentía. En esta materia, por tanto, y partiendo de toda premisa, hemos de contentarnos con mostrar en nuestro discurso la verdad en general y aún con cierta tosquedad, disertando sobre lo que acontece en la mayoría de los casos y sirviéndonos de tales hechos como de premisas, conformémonos con llegar a conclusiones del mismo género. Con la misma disposición es menester que el estudiante de esta ciencia reciba todas y cada una de nuestras proposiciones. Propio es del hombre culto no afanarse por alcanzar otra precisión en cada género de problema, sino la que consiste y consiente la naturaleza del asunto. Igualmente absurdo sería aceptar de un matemático razonamientos de probabilidad como exigir de un orador demostraciones concluyentes. Cada cual juzga acertadamente de lo que conoce y de estas cosas es buen juez. Pero así como cada asunto especial demanda una instrucción adecuada, juzgar en conjunto solo puede hacerlo quien posea una facultad general. Esta es la causa de que el joven no sea oyente idóneo de lecciones de ciencia política, pues no tiene experiencia en las acciones de la vida, en las cuales se extrae la ciencia política sus proposiciones y a las cuales se aplican estas mismas. Y además, como el joven es secuaz de sus pasiones, escuchará estas doctrinas vanamente y sin provecho, toda vez que el fin de esta ciencia no es el conocimiento, sino la acción. Ninguna diferencia existe a este respecto entre el adolescente por la edad y del carácter pueril, pues no es del tiempo la causa de su incapacidad,
sino la vida que lleva conforme a sus pasiones y dispersa en la pesquisa de todo lo que se le ofrece. Para estos tales el conocimiento es estéril, como para los incontinentes, mas para los que ordenan por la razón de sus deseos y sus acciones, de gran utilidad será el saber en estas cosas. He ahí lo que teníamos que decir a manera de exordio sobre las disposiciones del discípulo, el estado del espíritu que esta ciencia reclama y lo que con ella nos proponemos. Cuarto, puesto que todo conocimiento y toda elección apuntan a algún bien, declararemos ahora, resumiendo nuestra investigación, cuál es el bien a que tiende la ciencia política y que será, por tanto, el más excelso de todos los bienes en el orden de la acción humana. En cuanto al hombre, por lo menos reina acuerdo casi unánime, pues tanto la mayoría como los espíritus electos llaman a ese bien la felicidad, y suponen que es lo mismo vivir bien y obrar bien que ser feliz. Pero la ciencia de la felicidad es cuestión disputada, y no la explican del mismo modo el vulgo y los doctos. Lo que hay que hacer consistir en algo manifiesto y visible como el placer o la riqueza o el honor. Otros, en cambio, dicen otra cosa, y aún se da frecuentemente el caso de que el mismo individuo mude de opinión según su estado, y así, si adolece, dirá que el bien supremo es la salud, y la riqueza el que se halla en la inopia. Y si tienen conciencia de su ignorancia, quédense pasmados ante quienes puedan decir algo sublime y por encima de su comprensión.